Bueno, bendito sea el Señor que nos permite nuevamente reunirnos. Hacía días que nos habíamos reunido por diferentes circunstancias y bueno, vamos a continuar con la enseñanza y el estudio de la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos dé entendimiento y nos dirija en esta tarde para comprender y estudiar su palabra. Amado Jesús, en tu santo nombre, oh Dios, pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos guíes, que nos dirijas, que nos instruyas, que nos des entendimiento y sabiduría en tu palabra para comprenderla, para estudiarla, para poder conocerla y así, mi Señor amado, poder vivir en tu voluntad, vivir en tu deseo, poder agradarte, oh Dios eterno, conociendo en ella la verdad que tú nos quieres transmitir. En el nombre de Jesús te pido me uses, hagas de mí un instrumento útil para honra y gloria tuya, oh Dios soberano. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, dale pues. acá estábamos mandando la invitación, a ver si por allá en Cúcuta que querían también conectarse, pero bueno, vamos a ver si se conectan, pues ahí estaremos en ello. Bueno, entre los atributos que estudiamos para ya hablar de las profecías acerca del plan de salvación de Dios, debemos tener en cuenta un atributo muy importante de Dios y es la omnisciencia de Dios. Para esto debemos comprender qué es omnisciencia. Omnisciencia es el conocimiento. El conocimiento. Omnisciencia. Uniscencia. Ahí está, mire, omnisciencia. Unicencia. Ah, mira, ahí está escrito, vean. Así. Onisciencia. La palabra omni significa todo conocimiento. Todo y ciencia es todo conocimiento. Es decir, Dios tiene el atributo de conocer cómo funciona todo y conocer tanto el pasado como el futuro. Para él no hay nada nuevo ni nada que le sorprenda. La Biblia nos declara acerca de ese atributo de Dios lo siguiente. Job 42:1 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Razonamiento, idea, no hay nada que se esconda de Dios, es decir, que Dios lo conoce todo. Daniel capítulo 2, verso 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, esa es la respuesta de Daniel al rey. Dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Que Daniel le dice al rey que hay un Dios que revela el futuro y los sucesos que van a suceder antes de que suceda. La Biblia aquí lo llama misterios porque el futuro para nosotros siempre es un misterio, siempre es una ilusión, un plan, pero no tenemos la certeza de que lo vamos a cumplir ni qué puede afectar nuestros planes, ¿cierto? Pero Dios lo conoce todo y lo puede declarar a los hombres, si así lo desea, con toda esa actitud de cómo van a suceder las cosas. Isaías capítulo 37:26 dice lo siguiente, ¿no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que de los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Esta es una profecía de Dios a un conquistador y lo que le dice a Israel es que él eso que iba a suceder ya lo había planeado. Por eso dice, lo tengo ideado desde los días de la antigüedad, lo tengo ideado. El proceso, el plan como Dios tratará con el hombre, ha tratado y tratará con el hombre en el futuro, es un plan perfecto de Dios que Dios desde el mismo principio
cuando fue a crearlo todo, ya lo tenía establecido, ya lo conocía, cómo iban a suceder de las cosas. Isaías 44, 7, 8 dice, ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Quién anunciará? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Note esto, que él dice, ¿quién declarará lo venidero? ¿Quién declarará lo futuro? Pero no lo declarará en desorden, sino que lo puede hacer de una manera ordenada. Es decir, Dios conoce tan perfectamente las cosas que nada le sorprende y todo lo que tiene planeado lo puede declarar en un orden preciso si así él lo quisiera, dice. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrantéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. Le dice a Israel, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Estas declaraciones y aparte de otras que hay en la escritura nos muestran el conocimiento pleno de Dios sobre el pensamiento, sobre el orden del universo y sobre el orden del suceso de los del hombre y de lo que sucede en el universo. Él lo conoce todo. Dios conoce nuestro fin desde el principio. Entonces ya nos vamos a centrar, sabiendo que Dios tiene conocimiento pleno de todas las cosas, nos vamos a centrar de lo que Dios ha planeado, ha diseñado para tratar con nosotros, para redimirnos a nosotros, y que esto lo diseñó desde antes que fuéramos creados. Apocalipsis 1:1 dice esto, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Note que aquí Dios le da la revelación a Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. El Dios eterno, el Padre de Jesucristo, le revela a Jesucristo lo que viene a suceder, lo que habría de acontecer. Y dice que Jesucristo se lo hace llegar a Juan por medio de su ángel. Es decir, un ángel viene y le revela o le muestra el Apocalipsis a Juan en la isla de Pasmos. Y Apocalipsis capítulo 13, verso 8 dice así, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta parte del Apocalipsis nos está hablando de la bestia y de la ramera y de todo eso, y dice que hombres adoraron a la bestia o a la figura. Dice, porque esos no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí nos dicen que Jesucristo, si nosotros lo tomáramos literal, había sufrido un calvario antes de que el mundo existiera. Que Jesucristo fue crucificado antes de que el mundo existiera. ¿Ya? No fue literalmente lo que está diciendo acá, sino que ese cordero, antes de que el mundo existiera, ya Dios tenía ideado de que existiera su hijo para que viniera a morir por nosotros. Dios, antes de crear al hombre en su sapiencia y en su conocimiento, diseñó un plan, y en ese plan ya el cordero estaba destinado a la muerte. Por eso cuando Jesús habló con Pedro, dice que él a eso había venido, a dar su vida por muchos. Yo he venido a dar mi vida. Ese es el propósito de Jesús en la aparición de la historia de la humanidad. ¿Ya? Por eso Pedro le dice, Señor, ten cuidado de ti mismo. Y uno lee la declaración de Pedro y parece que fuera buena intención de Pedro, pero en ese momento era Satanás el que había influido a Pedro para tratar de persuadir a Jesús de que no fuera al Calvario.
Por eso Jesús lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Ya? Porque el Hijo de Dios entendía y conocía que la razón de su existencia en la vida humana, entre los hombres, entre nosotros, era de que Él iba a morir por nosotros. Por eso también dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en este proceso de redención, en este proceso de creación del hombre, Dios ya sabía desde antes el fracaso que el hombre iba a tener y ya tenía un plan. Y ese plan lo empezó a declarar Dios desde el mismo momento en que el hombre pecó. Es decir, fue un hecho que Dios entró a mostrárselo a la humanidad en el mismo momento en que el hombre fracasó y pecó. Entonces, Dios empieza a revelarle el plan a la humanidad. Y vamos a hablar de las profecías del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el otro domingo, Dios mediante, vamos a explicar las profecías que están mal, no mal interpretadas, sino que no se ha mirado el cumplimiento de esa profecía en el Antiguo Testamento y la gente le ha dado un cumplimiento diferente. ¿Ya? Entonces, cuando Dios fue a crear al hombre, Génesis capítulo 1, antes de que Génesis dijera, y Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, hay un versículo anterior que es discusión de muchos fe, de muchas denominaciones, sobre todo los trinitarios como unicitarios. Hemos peleado mucho por esa declaración donde dice la Biblia en Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La discusión en ese versículo siempre ha sido con quién hablaba Dios antes de crear al hombre. Unos dicen que hablaba pues con la segunda persona y la tercera persona de la Trinidad, otros dicen que hablaba con los ángeles y otros dicen que hablaban consigo mismo. Pero pues Dios en muy pocas ocasiones, lo veo yo, quizás no lo veo en ninguna ocasión hablando consigo mismo. Con los ángeles, la Biblia nos dice que nadie tuvo que ver en la creación del hombre, ¿cierto? Y pensar que Dios hablaba con una tercera persona, pues eso es imposible, porque Jesús mismo nos niega la existencia de una tercera persona en Dios, porque Jesús dice que el único Dios es el Padre. Entonces, Dios es un espíritu y Jesús lo llama Padre, no le llama ni hijo, ni le llama de otra manera, sino dice el único Dios es el Padre. Entonces ahí no hay una conversación. Esta declaración es más una declaración profética de hacer al hombre. Hacer al hombre no es lo mismo que crear al hombre. Crear es traer lo que no existe a que exista. Pero hacer es tomar lo que ya existe y darle forma. ¿Ya? Hay una diferencia entre ellos. En Génesis capítulo 1, solamente 3 veces la Biblia nos dice o usa el verso crear. Creó Dios los cielos y la tierra, creó Dios los grandes monstruos marinos y creó Dios al hombre. En los otros textos dice Dios, hágase la luz, sepárense las aguas del abismo y cosas así, ¿cierto? La palabra hacer es dar forma a lo que ya existe. Isaías 43 nos habla de esas diferencias. Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, le dice a Israel, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Aquí Dios le dice a Israel que lo creó y también lo formó. ¿Ya? ¿Por qué? Lo creó y después lo formó para que llegara a ser una nación. Le dio unas leyes, le dio unos órdenes, le dio un terreno para que Israel llegara a ser una nación. Pero ya cuando habla de
formador, ya existía Israel como pueblo, como familia, sino que empezó a formarlo hasta que llegase a ser una nación. Isaías 45:18 dice, porque así dice Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Aquí habla de reparar la tierra y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Aquí nos explica la palabra de Dios, cómo Dios nos dice que creó los cielos, que formó la tierra. Nosotros debemos entender que cuando la Biblia habla de cielos, habla del espacio, del universo mismo. Y en el universo mismo está la tierra, ¿cierto? Nos dice que la tierra la formó, que la hizo y la compuso. ¿Por qué? Porque la tierra, en el primer versículo dice que estaba desordenada y vacía. Y entonces Dios empezó a ordenar lo que estaba desordenado hasta que llegó a ser un lugar para que el hombre habitara en ella. Y Efesios capítulo 4, verso 11 y 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, 11 nos habla de los ministros y el deber o la obligación que tienen los ministros. Y es tomar al hombre que perdió toda forma, toda imagen de Dios, porque el hombre al desobedecer perdió lo que lo identificaba con Dios, en lo que se parecía a Dios. Y nos dice que los ministros están llamados para que por el conocimiento y la fe de Jesús, el Hijo de Dios, los hombres vuelvan a recuperar, es decir, hacer al hombre. El hombre había sido creado, el hombre pecó, el hombre perdió toda forma, toda compostura, toda semejanza con Dios. Y por el evangelio de Jesucristo, entonces el hombre vuelve a ser formado, hecho a la imagen de Dios. Entonces, una de las grandes posibilidades, la más clara y la que nos da más luz la Biblia, es que la primera profecía que nos habla del Hijo de Dios, porque aquí nos dice que el Hijo de Dios es la medida, la estatura, es decir, el molde, que se habla en la Biblia acerca del Hijo de Dios, sería Génesis 1:26. Y ahí Jesús sería esa imagen a recuperar, y con quienes estaría hablando Dios sería con los ministros, una profecía para la iglesia, el trabajo que vendría a hacer la iglesia, ¿cierto? Como para vislumbrar en ella el proyecto de Dios, restauración del hombre, hagamos al hombre a imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar. Entonces ahí estaría hablando con la iglesia, que son los ministros, y los ministros están dirigidos y guiados por Jesucristo. Amén. Continuamos. El plan de Dios prometido desde el principio. Sabemos que el hombre pecó, y en ese pecado del hombre, inmediatamente Dios entró en misericordia a tratar con el hombre. Adán pecó y se escondió. Pero vemos a un Dios que busca a Adán y no lo busca de una manera de juicio, sino ¿dónde estás, Adán? ¿En qué lugar está? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu estado? Y Adán dice, es que me escondí. ¿Por qué te escondes? No es que yo pequé, es que me sentí desnudo. Bueno, ¿y por qué te sentiste desnudo? No es porque yo comí lo que usted me mandó que yo no comiera. Entonces acá Adán peca, Dios empieza a darle unos juicios tanto al hombre como a la mujer, pero le da a la serpiente, le dice,
como usted hizo fracasar al hombre, entonces le voy a decir qué va a suceder con usted. Génesis capítulo 3, verso 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y note acá, dice, y pondré futuro. Esa palabra pondré, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Te herirá en el carcañal te herirá en la simiente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Amén, ¿me están escuchando? Ok. Aquí Dios le dice a la serpiente, que es Satanás, le dice, entre la simiente de la mujer y tú va a haber una nueva batalla. Va a haber un nuevo enfrentamiento. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, aunque tú le herirás en el carcañal. Le habla de un futuro. Y habla de la simiente de la mujer. No habla de un ángel, no habla de nadie más, sino de la simiente de la mujer. Génesis capítulo 22, verso 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá. Futuro, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Estas profecías están hablando en futuro, porque era Dios dándole a conocer al hombre el plan que tenía para redimirlo. Y hay que ir teniendo en cuenta, primero, que habla de la simiente de la mujer. Segundo, dice que Dios se proveerá, no que el hombre se proveerá de cordero, sino Dios se proveerá de cordero. Entonces aquí ya hay dos cosas que podemos analizar. Dios prepararía el cordero y para preparar ese cordero necesitaría una mujer. Esto quiere decir que ese cordero no iba a ser un ángel, no iba a ser un ser celestial, porque la mujer iba a intervenir o tenía que hacer parte del cumplimiento de esa profecía. Quiere decir que ese cordero tenía que ser humano, un hombre. Génesis capítulo 22, versos 17 y 18 dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces aquí nos está mostrando ya Dios, perdón, que esa promesa se iba a vislumbrar por una familia, por un linaje. Y ese linaje era Abraham. Abraham es el padre de Israel, es decir, que ese cordero que Dios se proveería sería un descendiente de la nación de Israel, futuro. Continuemos. Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón, y a él se congregarán los pueblos. Entonces aquí ya Dios nos muestra lo siguiente. Como ya incluyó una nación por la cual vendrá el que iba a enfrentar a Satanás, y esa nación sabemos que se componía de 12 tribus, entonces Dios va mostrando exactamente de cuál tribu tendríamos que esperar al que iba a batallar con Satanás.
Y entonces habla de Judá. Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, es decir, el juez. Dice, hasta que venga Silo. Silo significa descanso. Silo es descanso. Dice, y a él se congregarán los pueblos. Por eso Jesús dijo, el que esté cargado y cansado, venga a mí y yo los haré descansar. Porque el descanso al que se refiere este Silo es a que en Cristo Jesús podemos librarnos de la carga de pecado, de la culpabilidad de pecado, de la enemistad con Dios. En Cristo Jesús podemos, porque dice que en Cristo Jesús Dios nos reconcilió consigo mismo. Entonces tenemos descanso de nuestros pecados, nos libramos de ellos. Entonces aquí ya el Señor nos va mostrando exactamente de qué tribu. Por eso cuando los reyes, cuando los sabios de Oriente vinieron a adorar al rey que había nacido en Israel, la pregunta de el rey Herodes es dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron en Belén, porque Belén era una ciudad de la tribu de Judá. ¿Ya? Segunda de Samuel 23:3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. Habrá un justo que gobierne entre los hombres y que gobierne en el temor de Dios. Habrá una profecía. Ese justo, como dice la Biblia, pidieron que se les liberase al homicida y se crucificase al justo. Y ese justo es Cristo Jesús, que la Biblia dice no hubo pecado en él ni engaño en su boca. Entonces, ese que venía a batallar con Satanás era humano, Dios lo proveería, era de la simiente de Israel, de la tribu de Judá, y vendría a gobernar, vendría a ser rey no solo de Israel, sino del mundo. Ahora el Salmo capítulo 2:7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Entonces nos aclara que ese hijo, Dios se proveería de ese cordero engendrándolo. Por eso habla de la simiente de la mujer y habla de que Dios se proveería de un cordero, no el hombre. ¿Cómo se proveyó Dios de ese cordero? Lo engendró en el vientre de una mujer, de una virgen. Eso lo leemos en los evangelios, cuando el ángel le explica a María que ella iba a quedar embarazada y María le dice, ¿cómo es esto si yo no conozco varón? Y la única manera de engendrar un varón es pues conociendo un hombre, es decir, teniendo una intimidad con el hombre. Entonces el ángel le explica, le dice, no, en esta ocasión es diferente. Porque el poder del Altísimo, es decir, Dios mismo, su esencia, su naturaleza, te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Entonces, acá nos muestra en la profecía que Dios mismo iba a engendrar un hijo en una mujer. Que ese cordero, Dios lo iba a proveer de la manera más milagrosa y era que Dios mismo iba a engendrar en una mujer a un hijo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Primera de Juan capítulo 5 dice que aquel que ama al que ha sido engendrado, perdón, aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, aquel que ama a Dios, que fue el que engendró al hijo, ama también al hijo que Dios engendró. Es decir, amamos a Dios y amamos a su hijo Jesús.
Salmos capítulo 89, 26, 27 dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Note esto. En un futuro, ese niño que iba a aparecer no iba a tener problema por decir que Dios era su padre. Y no iba a tener problema por reconocerlo como su Dios. Él me llamará o él me proclamará, mi padre eres tú, mi Dios. Jesús le dijo a la mujer, no me toques,